En Él somos El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Mis hermanos, estamos en el estudio de consejería y decíamos el último sábado que estuvimos que la serie comienza un nuevo giro, porque vamos a hablar de lo que es consejería en casos de crisis, especialmente consejería de consolación. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo como iglesia podemos ayudar a personas que están enfrentando crisis en diversas situaciones? Ese va a ser como el patrón de la serie. Yo debo reconocer, mis hermanos, que yo creo que yo llevaba como unos 6 años que no luchaba tanto con una serie. ¿En qué sentido? Que definitivamente si fuera por mi voluntad no estaría enseñando consejería. Y no hubiera enseñado muchos de los temas que me han tocado, pero como que orando al Señor, como que el Señor lo lleva a uno a eso y siento que lo necesitamos como iglesia, siento que de pronto no somos las personas más experimentadas, pero por el tiempo y por las jornadas que estamos viviendo, creo que la iglesia debe ser preparada, estimulada, entrenada a muchos temas. Y aunque voluntariamente uno no quisiera llegar a ciertos puntos, bueno, el Señor sabe por qué nos está trayendo esta jornada como iglesia. Amén. Pues a pesar de como que esa lucha interna, también he visto la bendición, primeramente en mi vida, en mi entendimiento, y también la bendición que esto puede ser para la iglesia. Como alguien me decía, no solo estamos hablando como para aconsejar, sino que la misma palabra tiende a aconsejarnos, ¿no? ¿Usted no ha sentido que la misma palabra ha sido como un bálsamo primeramente a nosotros? Entonces, en cuanto a la consejería de consolación hay muchos temas, y todos pues como hablan de crisis, pues son temas complejos. Y orando al Señor, como les decía, el Señor creo que me estuvo guiando a comenzar por la consejería hoy, a hablar de consejería en casos de pérdida familiar o en casos de luto, ¿sí? Entonces vamos a ver qué significa eso, vamos a ver cómo sería un proceso de consejería para hallar un luto bíblicamente, qué cosas deberíamos considerar cuando aconsejamos o cuando enfrentamos este tipo de experiencias y bueno, algunas recomendaciones finales. Entonces, bueno, no pierdan el pasaje de 2 de Corintios, que es el pasaje con el que comenzamos la vez pasada, pero quiero primero que vayamos a Eclesiastés 7, verso 2. Eclesiastés 7, verso 2. Y entre los muchos temas que estaba considerando que podíamos comenzar, este versículo vino a mi corazón como una confirmación del tema de hoy, porque a nadie le gusta hablar de estos temas, ¿sí? Son de esos temas que aún es difícil encontrar material en cuanto a consejería. Esto es un material amplio, profundo, no lo hay tanto, hay, pero me parece interesante lo que dice Salomón en este pasaje, que yo creo que es un pasaje que usamos mucho aún en episodios como este, cuando estamos enfrentando la pérdida o enfrentando la muerte de alguien cercano. Entonces dice Eclesiastés 7, verso 2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Entonces cuando hablamos de la muerte, siempre la muerte es un enigma, y no solo un enigma, sino algo que genera miedo, temor, aún en nosotros como cristianos. La muerte es un asunto que despierta los más profundos temores, sensaciones en nuestro corazón, pero Salomón dice que en últimas, si pudiéramos ir a algún lado, mejor sería el lugar donde hay luto, ¿sí? ¿Por qué? Él explica, dice, porque ese es el fin de todos los hombres, y el que lo vive lo pondrá en su corazón. Quiere decir que de una u otra manera, hermanos, Dios permite que nosotros vayamos a una familia, a un familiar, a un amigo, a un hermano en la iglesia que está pasando por una experiencia de muerte o de luto, y Él dice que eso es bueno porque eso lo vamos a poner en nuestro corazón.
Porque como sabemos, la muerte, el dolor y el sufrimiento es universal. Y tal vez ninguno de nosotros puede escapar de eso. Tarde o temprano lo vamos a enfrentar en mayor o menor medida. Y hay cosas que tal vez Dios quiere poner en nuestro corazón cuando enfrentamos ese tipo de situaciones. Entonces, vamos a irnos como iglesia a la casa del luto y aprender cómo enfrentar el luto bíblicamente, cómo ayudar a una persona que pasa por un proceso de eso, qué cosas deberíamos hacer, decir, ¿sí? O cómo nosotros mismos deberíamos experimentarlo. Entonces, ahí esa palabra luto, ¿sí? Habla de esa casa donde hay un dolor por la pérdida de un ser querido, o sea, la muerte de un ser querido. Y la palabra luto nos habla del dolor, de la congoja, de la aflicción que es natural a esta experiencia, ¿sí? Nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el luto, el dolor, la angustia, la congoja a la muerte de un ser querido es natural, es parte del amor. Como alguien decía, el único que no tiene derecho a sentir luto cuando una persona cercana se le muere es aquel que no la ama. Porque el amor nos lleva a experimentar esta emoción, este dolor, estos sentimientos que acompañan la muerte de una persona cercana. Ahora, en la Biblia se habla mucho del luto, hermanos, y de la muerte. Usted podría leer su Biblia con detalle y usted se va a encontrar que hay libros, hay salmos, hay historias, hay experiencias que relatan los sufrimientos, las muertes y cómo enfrentaron los hombres del pasado, los hombres del Nuevo Testamento esto. Entonces, por ejemplo, yo estoy ahorita leyendo Números, entonces me acordé de un pasaje que estoy leyendo en Números, ahí en Números 20, verso 28 y verso 29, que es cuando muere Aarón. Ahí si usted va allá, dice que antes de morir, Dios le dijo a Moisés que lo subiera al monte para que Aarón le diera sus vestiduras a Eleazar, que sería el hijo que iba a seguir como sumo sacerdote. Y dice ahí en Números 20, 28, dice, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y le vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí, en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Entonces la Biblia nos muestra que hubo personajes que cuando murieron, por lo que ellos significaban para el pueblo, para sus familias, ellos hicieron, como dice ahí, que toda la congregación hizo duelo por 30 días. Que en el contexto, ¿qué era el duelo, hermanos? En el contexto del Antiguo Testamento, ¿cómo hacían duelo ellos? Ellos dicen que se vestían de cilicio, de ceniza, ellos dicen que se tiraban sobre ellos tierra, ellos dicen que lloraban, lamentaban. Entonces la congregación de Israel estuvo durante 30 días en un estado de lamento profundo. ¿Por qué? Porque había muerto Aarón. Ustedes saben que ese lamento profundo que hacían cuando alguien moría se llamaba en el Antiguo Testamento lamentación. Tenemos un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones, ¿sí? Entonces era común, porque es común de la vida, hermanos, después de la caída del hombre, la muerte, los dolores, las aflicciones y el luto o el duelo que puede experimentar una persona, una familia, en este caso un pueblo completo, por la pérdida de alguien cercano y universal. Entonces, hermanos, es inevitable a la vida no hablar de este tipo de experiencia. Y la muerte conlleva, como lo estamos viendo en estos pasajes y como lo vemos a nuestro alrededor, un dolor, un padecimiento, ¿sí? Que es inevitable. Todos los que lo experimentamos de una u otra medida lo vamos a sufrir. Entonces, vamos a hablar un poco, hermanos, cómo Dios nos muestra en su palabra, en varios principios, que se puede llevar este proceso. Un proceso que por las implicaciones, por el impacto también, según las circunstancias va a diferir, ¿no? Una cosa es experimentar la muerte de un hijo, una cosa es experimentar la muerte de un cónyuge, una cosa es experimentar la muerte con una enfermedad prolongada,
una cosa es experimentar la muerte en una tragedia. Todo eso hace diferentes contextos, pero de por sí, sea el contexto, la muerte de por sí lleva un luto como tal. Entonces ahora sí vamos a ir a 2 Corintios 1, que era el capítulo con el que comenzamos la vez pasada la serie. Y vamos a ver un poco lo que Pablo dice en relación a Dios. Y obviamente eso lo vamos a aplicar a todos los aspectos de nuestra vida, pero inevitablemente también lo podemos aplicar a esta experiencia que puede vivir el hombre. Y todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante, hermanos, tengámoslo desde esta perspectiva. Si vamos a hablar de cómo llevar un proceso de luto, un proceso de muerte, cómo consolarnos, pues la base de todo es que todo consuelo verdadero proviene del Dios verdadero. ¿Sí? Entonces todo lo que podamos aprender tiene que estar unido a Él, dependiendo de Él y por la gracia de Él. Y eso es lo que nos va a ayudar a poder vivir ese tipo de experiencias de una manera que, aunque son dolorosas, podemos hacer de ese periodo un proceso de santificación personal, un proceso de crecimiento y un proceso que nos ayude no solo a nosotros, sino nos permita ayudar a otros. Porque mire lo que Pablo dice aquí, 2 Corintios 1, verso 3, él comienza la carta diciendo así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza con una alabanza a Dios, el Padre, y dice, ¿por qué? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Quiere decir que Dios, además de renovar sus misericordias como un Padre para nosotros cada día, también es un Dios que consuela, ¿sí? Es un Dios que nos acompaña, nos alienta, nos sana, nos da fortaleza, sostiene nuestras emociones, nos da esperanza en medio de las pruebas. Mira lo que dice Pablo ahí, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entonces Dios, Él nos ayuda en medio de las tribulaciones, en medio de los sufrimientos, diferentes cuales sean ellos, pero Dios es un Dios que está con nosotros cuando sufrimos, cuando pasamos pruebas. Y obviamente eso lo vamos a aplicar directamente al tema que vamos a tratar hoy. Dios permite que el hombre pase por la aflicción de la muerte, pero lo consuela en medio de esas situaciones. Lo ayuda, lo fortalece, lo anima. Es que un comentarista decía algo interesante en relación al consuelo en medio de estos tiempos. Él decía, Bob Kellerman, él decía, experimentar la presencia de Dios en presencia del sufrimiento, una presencia que me empodera para superar las cicatrices y siembra la semilla de la esperanza que aún he de prosperar. O sea, el consuelo es eso, sembrar aliento, fortaleza en nuestros corazones por la presencia de Dios, para que aún en medio del dolor podamos tener esperanza, para que en medio del dolor podamos sanar todo lo que el impacto de la situación pueda haber creado. Entonces Pablo dice que Dios nos consuela. Y mire qué cosa interesante, hermanos, para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. O sea, el sufrimiento y el consuelo de Dios nos permite poder ayudar a otros que pasan en situaciones semejantes. Y dice ahí, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, recibimos consuelo para dar consuelo. Entonces, la consejería es eso, hermanos. La consejería es un medio de gracia que toma los medios de Dios para brindar al afligido consuelo cuando él pasa en ciertas situaciones. Especialmente, como vamos a ver hoy, cuando él pasa por un periodo de duelo, por un periodo de luto, por un periodo de aflicción, llevándole a que él encuentre pues salvación, esperanza y firmeza en el Evangelio y en Cristo. Pues como un comentarista decía lo siguiente, Norman Green, que tiene un buen libro de consejería, él decía, ningún grado de teología ni de experiencia familiar puede facilitar el duelo o el proceso del duelo. A veces el conocimiento, la sabiduría que tengamos, los dones, los años de cristianos no nos puede evitar pasar por esto.
pero él dice, la buena noticia es que Dios puede ayudarnos y estar con nosotros cuando lo enfrentemos. Amén. Entonces, viendo que pues el duelo es parte de la vida, que la Biblia nos habla y que podemos encontrar y aprender acerca del consuelo de Dios, vamos a ver cómo se debería llevar un proceso de duelo en la vida de una persona. Y como ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que de la misma manera cuando hablamos consejería en caso de pecado, hay principios que son casi aplicables a todos los casos. Entonces, esto se puede aplicar, hermanos, a procesos de duelo, no solo de muerte, sino de esas pérdidas o aquellas situaciones que afectan profundamente nuestro corazón. Entonces, aquí vamos a ver qué cosas deberían hacer parte de ese proceso. Es bueno que los que aconsejan lo sepan, pero es bueno que tal vez, porque yo a veces soy el que necesito ese consuelo, yo sepa qué cosas me puedo permitir en ese tiempo que van a ser buenas para mi sanidad y también, como decíamos, el otro caso, qué cosas yo debo saber que debe vivir una persona que está pasando por eso y como cristiano ayudarlo, aconsejarlo, animarlo a vivir este proceso de una manera que él encuentre a Dios en medio del proceso, que encuentre consuelo, fortaleza en medio del sufrimiento. Entonces, lo primero que vamos a ver como parte de ese proceso, vamos a ver 5 o 6 cosas como parte de ese proceso, y lo primero lo encontramos en Eclesiastés. Entonces vamos a ir a Eclesiastés 3, verso 1 al verso 4. Lo primero que una persona está viviendo esta situación debe saber es que ella tiene como parte de la vida permitirse el dolor innato que es de esta situación, ¿sí? Y no solo ella debe saberlo, sino cuando estamos aconsejando a una persona debemos saber que el dolor es parte de este proceso. No se lo podemos evitar, no se lo podemos cohibir, no lo podemos restringir. Porque así como la Biblia nos estimula a tiempos para unas cosas, también la Biblia nos dice que hay tiempos para llorar, ¿sí? Y se debe permitir, ¿sí? Como dice acá Eclesiastés 3, verso 1. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. A nosotros no nos gustan ciertas cosas de la vida, pero son inevitables, hermano. El nacimiento es parte de la vida, pero la muerte también. Y Dios tiene un tiempo para que nazcamos, pero también tiene un tiempo para que partamos. ¿Sí? Entonces dice ahí en el verso 3, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Entonces Dios hizo lo uno y lo otro, dice también Salomón. Dios hizo el día bueno para que nos gocemos, pero hizo el día malo para que consideremos. Hizo el día del nacimiento para que nos alegremos y dejó el día de la muerte para que lloremos. Y parte de un proceso natural, hermanos, de seres humanos que amamos, que nos aferramos, que vivimos, que crecemos, que tenemos familias, personas cercanas, que amamos, es sentir dolor cuando viene la muerte de un ser querido. Y es normal llorar, ¿sí? No hay que reprimir eso en la persona. El llanto es liberador en ese tipo de experiencias. Y a veces, como vamos a darnos cuenta, el proceso de luto puede ser para unas personas unos meses, para otros puede llegar a un año, es diferente porque no todos enfrentamos ese tipo de experiencias de la misma manera, pero lo cierto es que en esos tiempos la persona debe permitirse llorar, la persona debe permitirse lamentar. A mí me sorprendió mucho cuando estábamos en el Evangelio de Juan y Jesús llega donde María, donde Marta, y Jesús llora. Yo viendo el comentario de Rail de ese pasaje, él dice, porque él cita a varios comentaristas, puede haber llorado por esto, puede haber llorado por esto, puede haber llorado por esto, y él llega a la conclusión, pero ninguna de las razones para mí es válida. Lo cierto es que él lloró con los que lloran, mostrando que es un sentimiento natural, no pecaminoso, normal cuando pasamos por un tiempo de aflicción. ¿Sí? Y eso es bueno saberlo, cuando se está aconsejando a alguien, usted debería llenarse de paciencia y esperar que la persona llore. A veces nosotros tenemos una cultura donde no nos gusta, hermano. Los judíos gritaban, lamentaban, se vestían de cilicio, se
se lanzaban polvo, ¿sí? En señal de una pérdida, porque en última la muerte nunca podemos minimizar, en un sentido, el impacto de esto. Entonces la muerte de por sí trae aflicción, hermanos, trae llanto, trae tristeza, ¿sí? Trae impotencia, trae dolor. Y en sí estos sentimientos no son malos. Obviamente vamos a hablar de cómo cuidar de eso. Pero el experimentar las emociones es parte de la naturaleza humana, no es debilidad. No es debilidad. Entonces, es parte de lo que somos y es parte de lo que debemos vivir. Y reprimir eso no es sano, sobre todo emocionalmente, hermanos. Si usted abre su Biblia, si usted lee los Salmos, por ejemplo, si usted lee los profetas, ¿sí? Usted se va a dar cuenta que los profetas, los patriarcas, en su dolor oraron, en su dolor clamaron, en su dolor escribieron, en su dolor compusieron cánticos y en sus angustias buscaron a Dios. O sea, el dolor es parte, los llantos son parte. Obviamente ellos se refugiaron en Dios encontrando esperanza, que a eso es lo que debemos llevar a la persona, no a reprimir, sino que ella pueda hablar, llorar delante de Dios. Porque ¿sabe qué dice la palabra, hermanos? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Claro que eso tiene un contexto, pero hay una esperanza. Cuando la persona abre su corazón, llora, busca a Dios, ella va a encontrar algo. El consuelo de Dios y también el consuelo del pueblo de Dios. Entonces, cuando alguien está pasando por eso, hermanos, debemos disponernos no solo a ser pacientes con el dolor, sino, como decíamos la vez pasada, aún involucrarnos en la aflicción. Yo creo que algo de lo que tiene que aprender el consejero, y es algo que yo los últimos años como que he estado orando al Señor, digo, Señor, enséñame, porque para nosotros como hombres es difícil ver una persona llorar, una mujer llorar. Eso lo hablamos en la conferencia de parejas, ¿no? La mujer llora muy fácilmente. Pero definitivamente cuando alguien está hablando, nos está mostrando emoción y está llorando, yo tengo que aprender a ver desde la perspectiva de lo que está viviendo la persona. Como decíamos la vez pasada, si se me hubiera muerto a mí, ¿cómo estaría yo? ¿Cierto? ¿Cómo estaría asumiendo esa situación? Entonces, hermanos, la persona que pasa por su angustia, por la aflicción de la muerte, se le debe permitirse el lloro. Eso es algo natural, es algo obvio, pero a veces como que nosotros tenemos como cierta repulsión, sobre todo cuando no somos nosotros los que estamos pasando por eso. Entonces, el primer paso es permitir el dolor necesario. El proceso de luto, el tiempo que dure, siempre conlleva dolor, siempre conlleva tristeza, siempre conlleva lamento. Entonces debemos permitirlo, primero. Segundo, cuando una persona pasa por esta experiencia y está en esas etapas del duelo, ella debe permitirse, así como se permite el dolor, ella debe permitir el consuelo y la compañía de otros. Miren lo que decía el pasaje que estuvimos estudiando de Juan. Juan 11, verso 31. ¿Por qué decimos eso? Porque una tendencia natural peligrosa, hermanos, cuando pasamos por momentos de sufrimiento es aislarnos. Cuando pasamos por un periodo de dolor, lo que quisiéramos estar es solos. ¿Sí? Pero usted se va a dar cuenta que era una práctica común del pueblo de Dios, hermanos, estar ahí para consolar al que estaba viviendo eso. ¿Sí? Y ahí hay un principio interesante. La experiencia del luto, aunque es una experiencia de pronto es única porque se me murió mi cónyuge, o mi hijo, o mi padre, aunque es tal vez un sentido mi dolor y nadie lo va a sentir como yo sí debo saber que Dios dejó a su pueblo para acompañarme en ese proceso. Y yo debería permitirlo. ¿Sí? Mire este pasaje tan interesante. Nosotros lo leímos en Juan 11, verso 31. Dice, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban. ¿Te ve al pueblo de Dios actuando ahí? Los mismos judíos que estaban en Jerusalén, con todo y todo, ellos vinieron de Jerusalén a consolar a María y a Marta. Entonces, así como la persona se debe permitir el sufrimiento que es innato a esta experiencia, debería permitir la compañía de personas
para ayudarlo en este proceso. O sea, no deberíamos pasar el luto solitariamente, hermanos. Y obviamente para algunos de nosotros eso es una buena exhortación, porque generalmente cuando viene el dolor yo como que no quiero ni expresarlo y tampoco quiero que nadie esté conmigo ahí. Porque a veces también por la falta de sabiduría de los que vienen a acompañarme causa más dolor, ¿cierto? Pero lo cierto es que en la Biblia esta experiencia no se debería vivir en solitario. Dios ha dejado su gracia, Dios ha dejado su espíritu, pero Dios también ha dejado su pueblo. ¿Y se acuerda lo que dice Gálatas? Dice, sobrellevar la carga los unos a los otros. Entonces, hermanos, la persona que está en duelo, como el pueblo que está a su alrededor, sea la iglesia o sea su familia, debe saber que tiene que estar ahí. ¿Sí? Y la persona debe estar dispuesta a escuchar a la persona que le quiere hablar, debe estar dispuesta a recibir la ayuda de los otros que lo quieren ayudar. ¿Sí? Entonces un consejero decía a alguien que estaba pasando en duelo, le decía, permita a otros cristianos entrar a su mundo en ese momento. No esté solo. La persona debe permitirse el dolor, pero también debe permitirse el apoyo, el consuelo, la compañía, que eso va a ser de gran ayuda para ella, desde la oración hasta una ayuda práctica, hasta una visita. Debe permitírselo, ¿no? Porque, hermanos, a veces las personas no tienen esta sabiduría y entran en un proceso de duelo inconsolable porque cerró las puertas a otros. No recibe llamadas, no recibe visitas, deja de congregarse y comienza a sumergirse en una soledad deprimente profunda que no ayuda en un proceso de restauración, en un duelo. Entonces la persona tiene que abrirse. Eso por un lado para la persona, hermano, y por otro lado para la iglesia. Hermanos, siempre que tengamos hermanos en la iglesia, familiares que pasan por esto, debe haber una disposición de estar ahí. Debe haber una disposición de acompañar. Es que a mí no me gusta ir a un velorio, es que no es por usted. Es una expresión del amor de Cristo para acompañar a otros que pasan por eso. Consolar a otros, orar por otros, brindar el cierto apoyo que tal vez, un apoyo físico, un apoyo circunstancial, que en esos momentos para la persona que está de luto va a ser importante. La Biblia nos dice, gozaos con los que se gozan. Si esa persona estuviera haciendo un banquete en su casa y lo invitara, usted iría, ¿cierto? Pero usted va al lugar que la Biblia dice que no vaya, y al lugar que debería ir, a la casa del luto, no vamos. Entonces debe haber una conciencia, hermanos, que cuando alguien pasa por esa experiencia, aunque la persona no lo quiera y aunque la persona de pronto no lo manifieste, ella va a necesitar la compañía de otros, el consuelo de otros, la oración de otros, la ayuda de otros. Entonces debemos estar disponibles, ¿no? Así como los judíos, así como Jesús. Jesús mismo fue de Marta y María. Obviamente el impacto es diferente que cuando nosotros llegamos, pero sí debería estar el mismo espíritu. Entonces, la persona para vivir un proceso de duelo sano, o sea, donde Dios lo pueda consolar, la persona tiene que darle lugar a experimentar las emociones, los sufrimientos obvios de esa experiencia, pero la persona debe ser consciente que no debería experimentar eso solo. ¿Sí? Dios le dio familia, Dios le dio iglesia, le dio personas a su alrededor que le van a ayudar en ese tiempo a sostenerlo o sostenerla. Tal vez a veces no solo sostener a una persona, sino sostener una familia completa. ¿Sí? Entonces creo que, por eso decía que a veces estos temas no es como tan agradable hablarlos, pero sí son importantes, ¿no, hermanos? Porque la vida tiene estas experiencias y debemos aprender a vivirla. Entonces, primero, permitir el dolor. Segundo, permitir la compañía. Y ahora vamos a ver lo tercero, que sería permitir que en ese tipo de compañía, en ese tipo de consejería, se pueda abrir el corazón y cuidar el corazón. ¿Qué significa eso, hermanos? Y aquí es donde la consejería entra en un punto importante. Vamos a leer un pasaje ahí en Proverbios 4:23. Que
obviamente, aunque el luto y la muerte haya sido algo que tiene que ver con otra persona y que sea algún evento, cuando la persona con el tiempo, porque estamos resumiendo pasos, pero esos pasos pueden ser meses, ¿sí? Esos pasos pueden determinar un tiempo, una compañía, pero hay un punto donde la persona se debe permitir el dolor, se debe permitir la compañía, y en esa compañía, sobre todo como vamos a hablarlo en la consejería, cuando una persona en la iglesia me está acompañando en el proceso que yo estoy viviendo, o una familia o un hermano me está acompañando, debe llegarse a un punto aquí principal de la consejería donde se debe conocer cómo está el corazón de la persona y qué efectos tuvo la experiencia, sobre todo en el corazón. Porque como decíamos, el luto para algunos puede ser un dolor, una tristeza que con el tiempo va saliendo, en otros no. Y estamos hablando que generalmente un luto va a llegar a una consejería es cuando la persona no pudo sobrellevar la experiencia ella. Porque sí, el luto a todos nos viene, pero hay algunas personas que con el tiempo se va superando, pero hay casos que no. Especialmente los casos que no se superan es porque el luto, la muerte, trajo un efecto profundo en el corazón. Entonces el consejero, al ver que la persona de pronto lleva unos meses, un año, más de un año y no ha podido superar la situación y la persona busca esa ayuda, busca ese consuelo, el consejero tiene que ver qué efectos tuvo la experiencia en el corazón. ¿Se acuerda lo que veíamos la vez pasada en los pasos de una consejería en crisis? El primer paso era, sea empático, el segundo paso, sepa qué pasó, y el tercer paso, mire el impacto que eso tuvo en las personas. Entonces, en el caso de consejería de este tipo que estamos hablando, hay que ver qué pasó en el corazón. Porque usted se va a dar cuenta que cuando una persona pasa por esta experiencia, hay muchas emociones y efectos en el corazón. Y el pasaje que vamos a leer dice acá, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Entonces, es importante que en un proceso de consejería cuidemos cómo está el corazón de la persona. Ya hemos hablado bastante en la consejería que el corazón se conoce su condición por lo que habla, por lo que expresa. Hay un libro muy conocido sobre la muerte, escrito por Elizabeth Kubler. Y ella escribió que en la muerte de un ser querido hay varias etapas. Ella escribió la primera negación, la segunda ira, la tercera negociación, la cuarta depresión y la quinta, que es como cuando la persona comienza a salir, es aceptación. Pero en esas etapas hay sentimientos, hermanos. Sentimientos. Los cuales cuando estamos aconsejando a través de las preguntas debemos saber. ¿Quién murió? ¿Cómo murió? ¿Cómo te afectó? ¿Cómo te sientes? ¿Qué experimenta? ¿En qué momento lo experimentas más? ¿En qué momento lo experimentas menos? ¿Hay sentimientos negativos tuyos hacia personas alrededor? ¿Cómo estás con Dios? Y esa serie de preguntas nos va a mostrar que de pronto la persona está amargada, o la persona tiene odio en su corazón, o la persona no ha podido perdonar a alguien, o no se ha podido perdonar por algo que hizo, siente resentimientos. Hay muchos sentimientos que pueden surgir en un caso de muerte. Entonces, ahí la consejería tiene que atender qué hay en el corazón. No, yo tengo amargura porque cuando pasó mi familia no hizo lo que tenía que hacer y cómo no hicieron y en vez de ayudar hay amargura. O no, yo no puedo comprender por qué Dios permitió eso y por qué pasó. Hay incredulidad y queja contra Dios. Todavía no entiende cómo Dios permitió eso. ¿Sí? O hay remordimiento, yo debía haber hecho esto, y debía haber hecho esto, y debía haber hecho eso. Entonces, el consejero tiene que saber qué hay en el corazón, qué efectos quedó de la experiencia en el corazón de la persona que lo está viviendo. Ya, desesperanza, no, después de eso yo no quiero vivir, yo no quiero trabajar, yo no quiero hacer nada. Yo recuerdo hermanos, porque eso pasa hasta con ser querido, pero a veces pasa hasta con nuestras relaciones como iglesia. Yo me acuerdo una vez de estar hablando con una hermana que servía, hermano. Usted piensa en alguien que sirve a Dios. Pasó la muerte de un hermano en la iglesia, y como a los 6 meses yo me siento a hablar con ella, y ella me dice, ¿sabe qué, hermano Pablo?
No, yo no he podido superar la muerte del hermano. Yo no he podido volver a servir en nada en la iglesia. A mí esa muerte me dejó como si con la muerte de este hermano había muerto su ministerio y su servicio a Dios. Y no era un ser querido, no era un familiar, pero era tanto el aprecio a la persona que con él murió su servicio. Eso merece consejería, porque no es normal, ¿cierto, hermanos? Entonces hay que examinar en dónde quedó el corazón en la experiencia. ¿Sí? Porque a veces la muerte puede traer sentimientos relacionados con la persona, con el muerto, o relacionados con otras personas, o con Dios, o con nosotros. Entonces, hay que ver qué pasó en el corazón. Porque, como decíamos en nuestra introducción de consejería, en última la consejería lo que hace es un proceso de santificación en el corazón de la persona que tiene cierto tipo de experiencia. Entonces, si yo sé que lo que hay es amargura, o falta de perdón, o ira, o decepción, pues yo como consejero voy a comenzar a tratar ese tipo de sentimientos, renovando la mente, hablando la palabra, aconsejando. Pero el tercer paso es que la persona debe ser sincera, abrir su corazón y lo que hay ahí. Porque al abrir su corazón nos da la oportunidad de guiarle, ¿no? Instruirle, ¿no? Mira, no tienes que decepcionarte con Dios y comenzar a explicarle de manera correcta qué dice Dios de la vida, de la muerte, de Él, ¿sí? Como el sufrimiento, pues, no es algo que atente contra el carácter, la naturaleza, el amor, la justicia de Dios, ¿cierto? O como si lo que tiene es odio contra alguien, no puede perdonar. Es que, hermano, usted no sabe lo que... Yo he escuchado eso. Usted no sabe, en el día del funeral fueron y dijeron, y hicieron, y viendo mi dolor, y tras del hecho. Entonces, ahí generó sentimientos de amargura. Él no puede perdonar al familiar, porque en el funeral hizo esto, dijo esto. O porque cuando murió lo que les preocupó fue la herencia y comenzaron a pelear y cómo. Ese tipo de cosas suceden, ¿no han escuchado ustedes? Entonces hay que examinar cómo está el corazón de la persona. Porque en última la restauración verdadera es un trabajo, una cirugía de corazón. Y hay muchos pasajes que pueden tratarse. Por ejemplo, podemos leer Efesios 4. Porque al saber que hay en el corazón, especialmente lo negativo, especialmente lo que está destruyendo, especialmente lo que está afectando, porque puede que el luto se prolongue, hermanos, porque no hay una sanidad de corazón, porque no se trata lo que está pasando dentro. Puede que el luto sea muy corto, porque la persona puede abrir su corazón, guarda su corazón de cosas que puedan prolongar o destruir o dañar más lo que podría ser un dolor normal. Porque ahí, hermanos, también tenemos que saber que hay una tristeza que es normal, como la que decíamos al comienzo. Pero Pablo dice que no debemos tener la tristeza que tienen los del mundo. ¿Se ha leído ese pasaje en Tesalonicenses? Hay una tristeza normal, natural, pero hay una tristeza mezclada con cosas que vuelven la tristeza destructiva. ¿Cómo qué? Lo que vamos a leer. Tristeza con amargura, tristeza con resentimiento, tristeza con odio, tristeza con incredulidad. Ahí la tristeza se vuelve ¿qué? Perjudicial. Entonces, por ejemplo, Pablo dice aquí, y esto sí se puede aplicar mucho cuidando el corazón de una persona, sobre todo en una experiencia como esa. Quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura. Entonces yo comienzo a escuchar a la persona y digo, la persona está amargada. No puede superar esto. Esto lo derribó, lo metió en una prisión de amargura. ¿Sí? La persona habla amargamente, ¿no? Habla como con hiel en la boca. ¿Sí? ¿Se ha escuchado a alguien así que habla con una desesperanza profunda y a veces, hermanos, pueden ser cristianos. Pueden ser cristianos que pasan y dejaron que su tristeza se llenara de unos ingredientes peligrosos. O enojo. Su reacción es la ira, la rabia. O gritería. O maledicencia. Bueno, toda malicia. Que yo tengo que examinar
la clase de sentimientos que hay en el corazón de la persona que está experimentando eso. Entonces, lo tercero es que la persona debe permitir que su corazón se abra y el consejero debe saber qué está pasando ahí y tratar de aplicar el medicamento bíblico, de la palabra, de la sabiduría de Dios, de la gracia a esto. Si es un asunto con Dios, si es un asunto con ella misma, porque a veces las personas quedan con un remordimiento que no hice, que dejé pasar esto, como fui de mal hijo, como, sí, uno comienza con muchas cosas en esos momentos. O contra alguien más. Entonces, lo tercero sería, en el proceso de luto, es con el tiempo ir mirando cómo está el corazón, sobre todo en lo que Pablo acá habla de malicia, negativo, y tratarlo de irlo sanando, limpiando o ayudando con la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, vamos con el proceso, ¿no? El dolor debe permitirse, la compañía debe permitirse y debe permitirse un trabajo profundo en el corazón. Y eso lo debo entender yo cuando estoy pasando por eso, Señor. Es obvio que este sufrimiento tengo que vivirlo. Es obvio, Señor, que no lo quiero vivir solo. Y sobre todo, Señor, tú sabes cómo esto puede afectar mi corazón. Guarda mi corazón de resentimientos, de amargura. Bueno. Y el consejero debe estar atendiendo a eso. Mira, puedes pasar por eso, es normal, llora, sufre lo que tengas que sufrir, pero no lo hagas solo. Ahora, voy a estar contigo para ayudarte que tu corazón se guarde de cosas que puedan destruirlo. ¿Me van a entender? Entonces ahí estamos viendo cómo ir llevando el proceso o ir viviendo el proceso si tuviéramos que vivirlo en alguna ocasión. Cuarto punto, o cuarto aspecto, cuarto principio, que como decíamos, esto engloba todo el proceso de lo que sería un luto de manera bíblica. Ahí en Filipenses 3, obviamente estos pasajes, hermano, tienen su contexto, pero también tienen su principio. Y estos principios se aplican a la muerte y a muchos aspectos de la vida, al andar cristiano. Pero sí hay un punto en el proceso donde tanto la persona que está viviendo el luto o el que está aconsejando a alguien vivir en un luto, debe llevar como a tratar el corazón, a limpiar el corazón, a renovar la mente, a santificar con la palabra, bueno, con la oración, todo lo que obviamente se debe hacer en un proceso de consejería. Pero hay un punto, hermanos, del luto donde la persona tiene que entender que el pasado tiene que dejarse en el pasado. Hay un punto donde yo debo entender que lo que viví es cierto, que lo que viví pues es doloroso, que lo que viví cambió mi vida, que lo que viví pues no lo esperaba, pero en el proceso de la consejería hay que llegar a entender a la persona que lo que vivió quedó en el pasado. Y parte de la vida cristiana es siempre avanzar adelante, hay cosas que siempre tenemos que dejar atrás. Y ahí es donde encuentra uno el principio. Entonces Pablo dice, hablando de su camino, dice en el Filipenses 3:13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. Hay un punto donde nosotros en nuestra vida cristiana, eso es parte de la carrera cristiana, siempre vamos hacia adelante. Eso implica que hay cosas que dejamos atrás. Y la vida, no solo con la muerte, hermanos, la vida es un proceso de transformación y de cambios, ¿cierto? Uno era niño, ya dejó de ser niño, pasó a ser joven, pasó de ser adulto, ahora trabaja, ahora tiene familia, entonces va dejando cosas atrás y va avanzando, ¿cierto? La vida no es estática, la vida avanza. Entonces, en el proceso de consejería, en este tipo de experiencias y en otras, como vamos a ver, hay un punto donde hay que enseñarle a las personas que no pueden vivir del pasado. El pasado ya pasó, ¿cierto? Hasta nosotros, hermanos, es que yo hice y no hice, hermanos, ya déjelo en el pasado. Es que me pasó esto, sufrí. Sí, hermano, yo entiendo y todo lo que pueda aprender con eso, pero en un punto eso tiene que quedar en el pasado. Hermanos, hasta hay cosas buenas. Porque Pablo lo que está hablando no está hablando de cosas malas. Él mismo en su experiencia sabía que hay cosas que había vivido que fueron buenas, pero que ya no son parte de su presente. Entonces, en la consejería hay un punto donde la persona necesita entender que el pasado lo tiene que dejar
como parte del pasado. Y miren este pasaje, es un pasaje que a mí me llamó mucho la atención, ahí en 1 Samuel 15, verso 35. Ustedes saben que 1 Samuel, los primeros capítulos del libro trata de la experiencia del rey Saúl. ¿Sí conocen la historia? Y Saúl que fue desechado, Saúl que fue descalificado por su pecado. Entonces dice ahí 1 Samuel 15, verso 35, que por todo lo que hizo Saúl, Samuel lloraba. ¿Recuerdan? Dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl. Mire la experiencia de Samuel. Ya por el pecado de Saúl, ya Samuel ni lo veía. Dios le dijo que se desentendiera de ese rey porque ese rey ya no. Y aunque no lo veía, Samuel no dejaba de llorar, hermanos. Mire el asunto. Samuel seguía en una congoja, en una angustia y no dejaba de llorar y no dejaba de llorar. Y dice ahora el capítulo 16, verso 1, que es el capítulo siguiente. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Es una pregunta importante, ¿no, hermanos? O sea, el llanto tiene su tiempo, el dolor tiene su tiempo. Pero hay un proceso de luto donde la persona tiene que entender por el consuelo de Dios, por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por la ayuda del consejero, de la iglesia, o las personas que están cerca, que hay un punto donde la persona ya no debe llorar por ese pasado. Tiene que dejar ese pasado atrás. ¿Sí? Y ese es un punto importante. El llanto tiene su lugar, hermanos, como decíamos al comienzo. Pero también hay un punto donde la persona tiene que entender que Dios no desea que se llore más por eso, que Dios no desea que se viva más por eso, que Dios no desea que se cargue más con eso. Y yo lo podría decir en un caso de luto, pero también lo podría decir en un caso, usted pecó y ese pecado le ha traído consecuencias. A un tiempo para llorar por ese pecado, hermano, pero no siempre se debe cargar ya ese pecado, no siempre se debe cargar esa vergüenza. Y a un punto donde el Señor le dice, ya, deja de llorar por eso, ¿sí? ¿Usted no ha tenido esa experiencia? Yo he tenido esa experiencia, muchos de mis fracasos, que ya con el tiempo ya aprendí la lección, recibí la disciplina, vivo las consecuencias, pero el Señor me dice, ya no llores por eso, ya no cargues eso. ¿Por qué sigues con esa vergüenza? ¿Por qué sigues con ese, como si todo, ya pasó, ¿cierto? Bueno, algo así tiene que entender la persona que está experimentando un proceso de luto. De un montón de ya eso tiene que dejarlo en el pasado. ¿Sí? Sanidad es eso en ese sentido. Restauración es eso. Consuelo es eso, que la gracia de Dios comienza a fortalecer mi corazón, a aquietar mis sentimientos, a darme confianza y seguridad para que ya esas manifestaciones y de tristeza y dolor ya no estén presentes, sino que yo pueda dejar eso atrás. ¿No le parece importante esas palabras del Señor a Samuel? ¿Hasta cuándo llorarás? Porque ya no lo veía, pero él seguía con el dolor. Entonces, claro que la muerte, como decíamos, trae un impacto, trae unos cambios, trae un dolor, pero hay un tiempo para dejar eso atrás. Y ahí viene el quinto punto. El quinto punto. Obviamente, hermanos, cuando hablamos de dejar eso atrás, a veces para algunas personas son 2 meses, 6 meses, para una persona es 1 año. ¿Sí? Esto no hay un tiempo, pero un proceso sano de luto debe tener un momento donde la persona dice, ya dejo esto atrás, Señor. Gracias por lo que viví, experimenté lo que me diste en ese tiempo. Gracias porque has estado conmigo en este dolor. Gracias por esto y ya entiendo que tú quieres que yo entregue este asunto y descanse en ti. Quinto, que va muy ligado con esto. ¿Cómo lo ven, mis hermanos? ¿Sí lo ven o están durmiendo? Hay varios cabeceando como las 10 vírgenes. 5, volvamos allá a Filipenses, hermanos, que también tiene que ver con Filipenses y Samuel. No pierda Samuel, que el principio se encuentra en los 2 pasajes. Algo que, hermanos, en estos procesos es muy libertador y es muy restaurador y es muy sanador y es muy consolador para una persona que está experimentando eso, o que debemos saber cuando estamos aconsejando, es que Dios no solo nos dice, deja atrás esto,
sino cuando Dios nos dice, deja atrás esto, nos dice, y pon tu mirada ahora en esto. Entonces, la parte de la consejería tiene el propósito de hacer que la persona pueda dejar su pasado, ser libre de su pasado, pero ahora la persona encuentre propósito en su presente. ¿Sí? Entonces se van a dar cuenta que ese principio es, en lo que vamos a ver de aquí en adelante de consejería, varios casos tienen eso. Para poder ser sano de esa situación tienes que dejar atrás tu pasado y enfocarte en tu presente y lo que está por venir. Entonces Pablo dice eso ahí en Filipenses y en Samuel también se lo dice el Señor a Samuel. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, mira lo que dice esta frase, y extendiéndome a lo que está por delante. ¿Y saben qué dice Samuel? Si lo tienen y no lo perdieron, dice 16:1, dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Entonces, a Samuel le dice, ya no llores más por este, porque tengo otro, tienes que ir a hacer algo. Y la consejería debe tener ese propósito, mostrarle a la persona que está pasando por esa experiencia que ya el pasado tiene un tiempo, tuvo un lugar, tuvo un dolor, pero ahora tiene que dejarlo. Y el consejero tiene que ayudar a la persona a entender que ahora Dios tiene algo para ella ahora. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Dejando lo que queda atrás y extendiéndome por lo que está por delante. Entonces el principio es, hermanos, hay cosas que ya no podemos hacer nada con lo que pasó. Ahora tenemos que ver dónde estamos y cuáles son nuestras responsabilidades presentes y caminar en pos de ellas. Entonces muchas veces el alma encuentra consuelo cuando encuentra propósito, cuando encuentra esperanza, cuando encuentra motivos. Entonces a veces a la persona es bueno hacerle entender, mira, todavía tienes vida, todavía tienes tiempo, tienes talentos, tienes dones, Dios tiene un propósito, te tiene aquí en la tierra, tienes otros hijos. ¿Sí? ¿Sí? Tienes la oportunidad de rehacer tu vida, tienes la oportunidad de ocuparte en esto, servir en esto, vivir para esto, trabajar por esto. O sea, Dios te tiene aquí con propósito, con algo, por algo no estás con Él. ¿Me hago entender, hermanos? Mira hacia adelante, mira a tu alrededor, mira tu vida, mira tus responsabilidades y sigue. Entonces, el consuelo tiene esas dos características. Entrégame esto, ya no llores más por esto, no sufras más por esto, ya. Quiero que dejes esto aquí. Por otro lado, quiero que te enfoques en lo que tienes por delante. Mira lo que tienes por delante. Mira lo que te espera, mira lo que Dios está haciendo en tu vida, en la vida de otros, mira. ¿Sí? Entonces, ese quinto punto, hermanos, es un punto crucial. La persona tiene que llenarse de esperanza para encontrar motivaciones, propósito, deseos para vivir. Entonces, el cuarto punto sería, la persona tiene que dejar su pasado y ahora encontrar propósito en su presente. Entonces, estos 5 ingredientes, hermanos, permitirse llorar, permitirse estar acompañado, en esa compañía permitir que su corazón se abra y trate las cosas negativas que hay allí, permitir que el pasado ya quede en su lugar correcto, que es el pasado, y lo quinto sería entender que ahora en su presente todavía tiene un propósito en su vida y debe alcanzarlo. Eso es muy importante, hermanos. Hay un libro, hace poco estaba hablando con una familia que está pasando, hermanos, una situación devastadora. Pero a pesar de la situación, hermanos, ha sido una familia tan ejemplar que la iglesia, yo hablo con los hermanos que están allá y me dicen, hermano, el hermano como nunca tal vez floreciendo, sirviendo, y la hermana que tal vez nunca la habíamos visto tan firme. Y todo. Cuando comenzó la situación, el hermano me llamó y me contó y le dije, hermano, mire, leas este libro. Y el libro se llama Esperanza, el libro de David Jeremiah. Y el libro tiene algo lindo, hermano, porque cuando él dice, aún una persona que está enfrentando un cáncer de muerte, una enfermedad terminal, esa persona debe entender que si todavía tiene vida, todavía tiene responsabilidades.
cumpla al máximo con todo su corazón sus responsabilidades hasta que el Señor se lo lleve. Y ese capítulo es impactante, hermanos, porque él cuenta en su experiencia de cáncer, cómo el Señor le dijo, hasta que tengas fuerza, hasta que tengas oportunidad, sigue adelante y cumple de la mejor manera tu servicio a mí. Y esa esperanza, esa conciencia de que todavía tenía vida, todavía tenía salud, lo llevó a servir a Dios de la mejor manera. Y cuando parecía que pronto su vida se iba a desaparecer, Dios lo sanó. Qué cosas, ¿no, hermanos? Entonces, hay que llenar a la persona y hay que llenarnos si en algún momento pasamos por ese tipo de situaciones de que todavía, si tenemos tiempo, tenemos vida, tenemos responsabilidades. Y Dios tiene propósito con nosotros aquí. Hay que ver por delante las cosas que debemos asumir. Entonces, en general, hermanos, estos principios son principios que deben acompañar un proceso de luto donde Dios consuela y donde Dios permite que la persona crezca y sea sanada. Amén. Proceso de luto y 5 principios. Ahora, hermanos, para ir llegando al final del tema, yo quiero que hablemos algo que vamos a estar hablando muy recurrentemente en lo que es consejería y que nosotros debemos saberlo. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5:23. Esto es algo que siempre vamos a tener que tener presente. Hermanos, de aquí en adelante vamos a ver esto lo vamos a resaltar mucho, sobre todo en ciertos tipos de consejería. Para nosotros como cristianos, siempre que hablamos de consejería, para nosotros es muy importante el punto o el aspecto espiritual de una persona. Pero nosotros debemos entender que el hombre fue creado espíritu, alma y cuerpo. Y la consejería debe atender de manera equilibrada los 3 aspectos del ser. ¿Sí? Entonces, cuando una persona pasa, sobre todo, una experiencia tan dramática, con tantos efectos, el consejero y también la persona que los puede estar viendo debe ser consciente que hay varios aspectos de su vida que se tienen que cuidar. Entonces, ¿por qué cito el pasaje? Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, Dios quiere hacer una santificación o una obra en nosotros completa. Por eso a veces cuando la persona dice, no, Dios solo se interesa en la parte espiritual, no. O Dios solo se interesa en la parte emocional, sí, pero también de la espiritual. Y también del cuerpo, hermanos. Entonces, sobre todo el equilibrio en estas cosas, y más en estos tiempos de tanto desequilibrio, es importante tener en cuenta estos 3 aspectos. Cuando hablemos de consejería, es importante tener siempre en cuenta estos 3 aspectos, que es el ser completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el sufrimiento de una experiencia como el luto, la muerte de un ser querido, nos afecta obviamente emocionalmente, pero usted no puede quitar sus emociones de su parte espiritual, ¿o sí? No. Y es muy común que cuando yo estoy sintiendo unas emociones y un impacto emocional muy fuerte, mi cuerpo también se ve afectado, ¿no, hermanos? Por eso hay gente que se desmaya, por eso hay gente que deja de dormir, por eso hay gente que deja de comer, porque todo eso tiene un... ¿sí? Nosotros somos, no es que usted diga, mi parte espiritual va a ir a la iglesia, ¿cierto que no, hermanos? No, usted es un ser íntegro, usted va a espíritu, alma y cuerpo. Cuando cuidemos, y esto lo vamos a hablar mucho porque muchos de nuestros problemas y crisis son por descuidar una u otra parte. Una u otra parte. Entonces, aquí vemos 3 aspectos. Y yo, solo para ir cerrando la enseñanza, quiero mencionar los 3 para que los tengamos en cuenta en un proceso de consejería. Obviamente algunos ya los hemos enfatizado en la serie más, pero como para irlo incluyendo en los temas y siempre tenerlos en cuenta. Entonces, debemos tener en cuenta, obviamente, primero el aspecto espiritual. Cuando yo estoy hablando con una persona que pasa por un luto y no es cristiano, ¿cuál sería el aspecto espiritual que me debe interesar? ¿Cómo a través del sufrimiento yo lo llevo a Cristo? A la salvación, porque difícil consolar a unas personas sin la esperanza del Evangelio, ¿no, hermanos? Sin la obra del Espíritu Santo, sin el amor de Dios. Entonces, obviamente, siempre en un tiempo de consejería, el Evangelio debe ser parte de la medicina que se le da al alma, y más cuando la persona es una persona que... Porque a veces puede suceder eso, hermano. Una persona que no quiere oír de la palabra, el día que experimenta una crisis o una experiencia de estos, puede disponer su corazón a través del dolor a escuchar. Entonces, obviamente, el aspecto espiritual del Evangelio para el incrédulo. Pero para el creyente, ¿qué es? Bueno, como parte de nuestra consejería,
Debemos hacerle entender que en su proceso de dolor debe crecer espiritualmente, debe cultivar su vida de oración, debe cultivar la meditación de la palabra, debería congregarse, ¿sí? Todo lo que nosotros llamamos medios de gracia que Cristo nos ha dejado, que son disciplinas espirituales, deben cultivarse en un proceso de consejería, ¿no? Debemos animar a la persona a orar, a leer, a involucrarse con personas piadosas, a leer buenos libros. Es más, parte del ocuparse ahora de pronto es involucrarse en algún tipo de servicio. O sea, debemos cultivar la vida espiritual de la persona. Es importante siempre hacer un proceso del alma, porque en últimas, hermanos, todos sabemos que la mejor medicina para el corazón es la vida abundante del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cierto? Una persona piadosa y espiritual, de por sí su luto no va a ser tan dañino, tan destructivo. La persona va a tener la gracia. Entonces hay que decirle, mira, no dejes de orar, no dejes de reunirte, no dejes de leer la palabra. Así te cueste, cuando la iglesia está alabando al Señor, únete a esa adoración. Así te cueste ir al ayuno, ir a la oración, ve porque lo necesitas, más que nunca lo necesitas. ¿Sí? Esa parte espiritual no se puede descuidar, porque ese descuido, hermanos, ese descuido es ahí en esa relación con Cristo donde fluye esa abundante agua que sacia, que llena, que salva. ¿Sí? Busque una buena iglesia, congréguese. Todo lo que es espiritual, hermanos, debe tener un foco en todo el proceso. Debe tener un foco. Ahora, no solo el aspecto espiritual, sino como dice ahí, espíritu y alma. ¿Qué quiere decir? Tenemos que tener cuidado, y pues eso lo veíamos ahorita cuando hablábamos del corazón. Tenemos que tener cuidado de las emociones de la persona, los sentimientos. Ustedes saben que cuando pasamos por esas jornadas, usted lo ven los salmistas, ¿no? Los salmistas van para arriba y van para abajo. Eso es una cosa así porque obviamente nuestras emociones quedan afectadas. Pero hermanos, debemos enseñar a la persona por la palabra, por la gracia, de que ella tiene que cuidar su corazón de sus propias emociones. Porque las emociones a veces son peligrosas. La Biblia habla del corazón y dice que es engañoso, ¿no? Entonces la persona tiene que ser enseñada a no vivir por las emociones, sino vivir ¿por qué? Por la palabra y por la fe. Irregular. Yo tengo desesperanza, pero que Dios dice en su palabra. Yo me siento inundado en un pozo de oscuridad, pero debo mirar mi vida con fe. Entonces tiene que ser enseñada a cuidar su corazón, sus emociones, su mente, hermanos. Nosotros estamos en un proceso de esos, la lucha más grande se vive es en la mente, con los pensamientos, ¿no? Si yo dejo que ese pensamiento crezca, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y yo comienzo a sumergirse en ese lodo cenagoso que me está hundiendo, yo debo tener cuidado de la mente. Entonces parte de cuidar el alma es cuidar las emociones, cuidar los pensamientos. ¿Sí? ¿Cómo se cuidan los pensamientos? Pensando en lo bueno, renovando la mente con la palabra, escuchando buenas enseñanzas, escuchando buenos libros, guardando mi mente, mi corazón de cosas que no vengan de Dios, sino que vengan de mi carne o del diablo. ¿Cierto, hermanos? Hay que cuidar las emociones, hay que cuidar los pensamientos. Todo hace parte de ese cuidado que debemos tener. ¿Sí? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo reaccionas a ciertos pensamientos? ¿Cómo están tus emociones? ¿Sí? Es parte del proceso. Muy común, hermanos, en la parte de emociones. Eso tiene un tiempo, todos los consejeros lo hablan, tiene un tiempo de que ciertos lugares, ciertas personas, ciertos objetos, ciertas fechas tengan un impacto en mi vida, y más si me la recuerdan, ¿no? Ay, hoy es el cumpleaños, ay, hoy cumplíamos hoy nació todo eso hace que eso. Entonces, si yo sé que eso me afecta, lugares, objetos, personas, situaciones, yo debo entender que debo guardar mi corazón de eso. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo sé que viene el cumpleaños. Bueno, intencionalmente ese día tal vez me voy a ir a un campamento. ¿Sí? Intencionalmente ese día voy a citar a unas amigas cristianas y voy a pasar todo el día con ellas en algo del Señor. Intencionalmente voy a hacer algo. ¿Por qué? Porque yo sé que en esos días soy vulnerable, ¿no? Si tengo este objeto y cada vez que paso lo veo lloro, ¿qué debería hacer?
¿Cierto, hermanos? Si voy a tal lugar y me quedo allá y eso me trae, eso... Bueno, o sea, proteja sus emociones, proteja su corazón, guarde su mente. ¿Me hago entender? Porque nosotros a veces somos así, ¿no? Alguien decía, hermano, yo estaba bien hasta que olí el perfume. Uy, hermano, olí el perfume y 3 días sin dejar de llorar. Entonces, a veces nosotros somos así, cosas, objetos, recuerdos, situaciones. Pueden afectarnos mucho emocionalmente. ¿Saben qué ayuda mucho esto, hermanos? Lo negativo, lo de esto se cultiva con cosas buenas. La palabra dice pensar lo bueno, buscar lo bueno, amar lo bueno. Entonces, para reemplazar cosas negativas, personas negativas, situaciones negativas que afecten mis emociones, mi alma, busque lo positivo. ¿Usted no ha tenido esa experiencia que estar con cierto grupo de personas, una hermana, un hermano o una familia, lo llena emocionalmente? ¿Usted ha tenido esa experiencia? Hay personas que nos absorben emocionalmente, nos secan, nos cargan, ¿cierto? Y usted dice, uy, Señor, qué carga, qué lucha, es un compañero de trabajo, pues hasta un hermano por su carácter, pero hay personas que nos llenan, ¿cierto? Hay relaciones que nos llenan. Entonces, procure llenarse de lo bueno. Procure cultivar relaciones que lo alimenten. Familiares, de amigos, de hermanos. A veces, miren hermanos, yo sé que esto puede sonar superficial, pero no lo es. No lo es. Hay hobbies que nos llenan. ¿Sabes que yo escuché en un tiempo los que estaba bien cansado, yo escuché a Augusto Nicodemos, que para mí es de los más grandes teólogos que tiene Brasil. Él está dando consejos para ministros que estaban en depresión. Y él les dice, busquen un hobby que los llene y practíquenlo una vez a la semana. Miren qué interesante, ¿no? Porque a veces solo estamos desgastando y no hay nada que nos llene emocionalmente, sacie emocionalmente. Entonces, eso es bueno para nuestra mente, para nuestras emociones. Y más sobre todo los que estamos cada vez en el horno de la presión, ¿no? Hay algunos que estamos más en el horno de la presión, lidiando con problemas, lidiando con situaciones, necesitamos como cosas que nos den desfogue. Yo entré a la casa de un hermano en un país y me dice, hermano, mire estos cuadros. Y eso, hermano, es que yo pinto. Usted no sabe la paz que siento cuando pinto. Para él pinté, yo me sentiría muy aburrido pintando, hermano. Pero a él le encanta pintar. ¿Me hago entender, hermanos? Busque cosas que lo alimenten, que lo sacien. Obviamente, evite todo lo que sea pecado. Sí. Pero es que a veces nosotros llamamos pecado lo que no es pecado. ¿Sí? Pero hay cosas que en medio de nuestra fricción, pues, cuídese emocionalmente, ¿sí? Mantenga unas buenas relaciones familiares. La familia es algo de lo que llena a uno, digamos, los nietos, tenga nietos. Tenga nietos. Los nietos, si usted quiere una dosis de cariño, de amor, coja un nieto. Una nieta así que le sonría. O sea, no, es verdad, hermano. Yo escuché eso en Ken Hughes, en el libro de la familia cristiana. Es una disciplina, es que dejen a los abuelos estar con los nietos, decía él. Entonces, hay cosas que sacian emocionalmente, hermanos, que llenan. Eso hay que buscarlo. Si usted tiene personas así a su alrededor, aprecie esas relaciones, cultive esas relaciones, porque esas relaciones son buenas. ¿Amén? Y lo último, que a veces nosotros descuidamos, hermanos. ¿Cuál es lo último? El cuerpo. Vamos a ver un pasaje, hermanos, ahí rápido para ir terminando. Primera de Reyes 19, verso 4. Aunque no voy muy alejado de tiempo, ¿cierto? ¿No? Yo 1:40 nomás. Primera de Reyes 19, 4. ¿Conocen la historia? Elías, y cuando él sale huyendo de Jezabel, y todos dicen que el cuadro de Elías es el cuadro claro de una depresión profunda, hermanos, a tal punto que Elías quiere morirse. Cuando yo leí un libro sobre depresión, hermanos, de Hernández Díaz López, que a mí me impactó mucho. Yo decía al hermano, y con el tiempo uno lee muchos hermanos y uno ve varias cosas porque
el cuerpo del ser humano él es muy, ¿cómo decirlo?, estudiable. ¿Sí, hermanos? Entonces, se dice que una persona, por ejemplo, en un caso de depresión profunda, aún antes de mirar el aspecto espiritual y emocional, hay que cuidar el cuerpo. Porque si la persona no está pudiendo dormir, si la persona no está comiendo, si usted no va a poder hacer mucho ni emocionalmente ni espiritualmente. ¿Por qué? Porque recuerde, somos un ser integral. Elías está en una depresión profunda. ¿Y qué hace Dios, hermanos? En ese proceso, ¿dónde lo lleva? Lo lleva a principalmente dos cosas: dormir y comer. ¿A usted le parece eso misterioso? No. Sobre todo en el caso del luto, hermanos, la gente cuando pasa por una angustia de esto, usted le dice, vamos a comer, y no quiere comer. ¿Cómo durmió anoche? No durmió. Porque el impacto emocional tiene un impacto, ¿qué? Físico. Entonces mira lo que dice ahí, bueno, yo prácticamente les parafraseé el pasaje. Dice, 1 Reyes 9:5, echándose debajo del enebro se quedó dormido. Desde el 4, 19:4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. O sea, ya estaba deseando la muerte, ¿no? Está deseando morirse. Me acuerdo una experiencia, hermano. Una persona, quiero dejarlo todo, la vida no tiene sentido. Y eso yo dije, Señor, ¿qué es? Bueno, quiero escucharte, pero vamos a algún lugar. Nos sentamos, pedimos algo de comer. Comenzó a comer. Hermano, le cambió el rostro a la persona. Yo después pensé por dentro, sería hambre lo que tenía. Quería dejar todo. Y yo dije, a veces, hermano, hay cosas físicas. Usted comienza a trabajar, hermano, no duerme bien, no descansa bien. Y comienza ese ritmo de problemas y problemas y problemas. Y usted en un momento usted quiere dejar todo. Y el problema no son los problemas, el problema es que usted al no dormir, usted queda vulnerable y sensible. ¿Sí? Uno de hombre no comer, hermano. Hermanos, hay ciertas enfermedades que afectan nuestras emociones, hermano. Si usted descuida su salud en una área, y eso tiene un efecto. ¿Sí? Entonces, la parte física, hermanos. Ahí, ¿qué hace el Señor? Mira lo que le dice ahí. Dice, echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvía a dormirse. Miren lo tremendo, hermano. Él duerme, él come, se recupera, el ángel le dice, bueno, ahora vas a caminar a otro lado. Y más adelante ahí sí el Señor se le aparece y le habla. O sea, hay una sabiduría, ¿no, hermanos? Ahí. ¿En qué sentido? Nosotros también necesitamos cuidar nuestro cuerpo, hermanos. Cosas como que, y sobre todo una persona que está en un proceso, o cuando pasamos tiempos difíciles, ¿qué cosas debemos siempre tener presentes para no colapsar? Dormir bien. Comer bien, hermanos. Saben que hoy hay estudios, y yo no me quiero hablar mucho de eso, hermanos, pero ahí, por ejemplo, el ejercicio, hermano, libera una cantidad de cosas en nosotros que producen bienestar. Yo escuchaba a una persona que estaba tratando casos de depresión, que todos los casos, lo primero que le ponía a la persona era comenzar a hacer ejercicio. Porque el ejercicio produce bienestar, hermanos. ¿Qué cosa, no? Otras cosas que dicen mucho, póngase al sol. El sol libera una sensación en el cuerpo que trae. Es misterioso, hermanos. ¿Sí? Pero cosas como cuidar el cuerpo, dormir bien, comer bien, hermanos, en un proceso de estos van a ser importantes. Entonces, cuando aconsejamos o cuando estamos pasando por tiempos difíciles, piense que somos espíritu, alma y cuerpo. Porque a veces ore, ayune, y está durmiendo, no está durmiendo.
¿Y sabe qué pasa? Comienza a orar y no duerme y después comienza a escuchar voces. ¿Y sabe cómo se llama eso? Principios de esquizofrenia. Porque no comienza a cuidar el cuerpo, hermanos. Entonces hay cosas que necesitamos cuidar, hermanos. Dios nos hizo integrales y debemos ser sabios en esto. Termino con unas palabras de consuelo. O sea, como para terminar el tema, porque yo sé que el tema... Usted mira la historia de la Biblia, hermanos, siempre que los hombres piadosos pasaban por sufrimientos y aflicciones, siempre Dios cambió su lamento en baile. Mire, como dice, vea al siervo Job, que sufrió todo, pero después tuvo gran consuelo. Dios es el Dios de toda consolación. Y aunque nos puede permitir pasar por situaciones difíciles, siempre va a haber un consuelo al final y una esperanza al final del camino. Y segundo, hermanos, recuerde que cuando Cristo vino, Él vino a golpear el imperio de la muerte y algún día vamos a estar en un reino donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá muerte. Esa es la gran esperanza del Evangelio. Y tercero, hermanos, cuando vamos a aconsejar sobre todo en este tema, la palabra está repleta, hermanos, repleta de instrucciones, historias, consejos para que podamos tomar de ella y poderla aplicar en momentos donde pase alguien esta situación y podamos recibir el consuelo que traen las sagradas escrituras. Entonces, ahora le sumamos lo que vimos la vez pasada, ¿no, hermanos? Yo no quise, pues, porque no va a repetir lo que esto, entonces, todo lo de la entrevista, todo lo que eso va incluido en todos los temas que estamos viendo, pero hoy sería consejería en casos de pérdida o luto familiar. Vamos a orar y vamos a dejar, tenemos unos 15 minuticos para el tiempo de pronto alguno tenga preguntas o mutualidad. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, tu palabra que es luz, tu palabra que es vida, tu palabra que es lámpara a nuestros pies, Señor. Gracias porque tú nos estás introduciendo, Señor, por estos asuntos, porque quieres que los conozcamos, Señor. Quieres consolarnos, tal vez porque hemos pasado alguna situación, prepararnos, tal vez, porque algún momento tendremos que vivir ciertas situaciones y también poder consolar a otros, Señor. Siempre oramos, sobre todo con estos estudios, que tú nos hagas instrumentos, Señor, útiles para que tu palabra pueda llegar a otros, consolar a otros, rodearlos de tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor. Cuánta sabiduría necesitamos en cada caso, en cada momento. Guíanos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esto que estamos considerando, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y entendidos, Señor, en cómo poder enfrentar y ayudar a otros a enfrentar ciertas situaciones. Ahora ponemos en tus manos la mutualidad y este tiempo de compartir, que también pueda ser de mucha edificación. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.